Examen escrito de conducir en Indiana. ¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal de tránsito? A. Buscar a un banderillero. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. C. Detenerse por completo y esperar a que cruce un tren. D. Aumentar la velocidad para cruzar la intersección antes de que llegue un tren. B. Reducir la velocidad, estar atento a un tren y estar preparado para detenerse. Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. D. Ninguna de las anteriores. B. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Esta señal advierte a los conductores que: A. Un carril compartido comienza más adelante. B. No pueden seguir recto. C. Ahora se permiten los giros en U. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. D. Pronto se encontrarán con tráfico en sentido contrario. Esta señal de tráfico significa: A. Un camino se une desde la izquierda. B. Un camino sinuoso más adelante. C. Un giro brusco a la derecha. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. D. El camino gira bruscamente a la derecha y luego a la izquierda. Esta señal de tráfico significa: A. Intersección más adelante. B. Curvas cerradas más adelante. C. Incorporación de tráfico por la derecha. D. Tráfico en un solo sentido. C. Incorporación de tráfico por la derecha. Esta señal significa: A. El camino termina más adelante. B. Hay una intersección de 4 vías más adelante. C. Hay una carretera que se incorpora desde la derecha. D. Intersección en y más adelante. D. Intersección en y más adelante. Esta señal de tráfico indica que: A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. D. Ninguna de las anteriores. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Esta señal advierte a los conductores que: A. Deben girar hacia la derecha o hacia la izquierda. B. Hay una curva doble más adelante. C. Hay una intersección más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. D. Hay un camino sinuoso más adelante. Esta señal de tráfico significa: A. Señal de tráfico transversal delante. B. Carretera lateral. C. Cruce delante. D. Gire a la derecha o atraviese. C. Cruce delante. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces rojas empiezan a parpadear? A. Apague el motor. B. Ceda el paso. C. Reduzca la velocidad. D. Deténgase. D. Deténgase. Esta señal de tránsito advierte a los conductores que: A. Los vehículos deben abandonar la acera inmediatamente. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. C. La tierra al costado de la carretera es blanda. D. Ninguna de las anteriores. B. La superficie de la carretera más adelante cambia a una superficie baja o de tierra. Esta señal advierte a los conductores de: A. Un bache en la carretera. Los conductores deben estar preparados para detenerse si el bache está lleno de agua. B. Una reducción de carriles. C. Una carretera estrecha más adelante.
D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. D. Un puente más adelante, lo suficientemente ancho como para dar cabida a 2 carriles de tráfico, pero con muy poco espacio libre. Esta señal indica: A. Ceda el paso. B. Carril compartido. C. Zona de prohibición de adelantamiento. D. Vehículo lento. D. Vehículo lento. Se trata de: A. Una señal de carretera lateral. B. Una señal de incorporación de tráfico. C. Una señal de reducción de carriles. D. Una señal de curva a la derecha. A. Una señal de carretera lateral. Esta señal significa: A. Advertencia, curva cerrada a la izquierda más adelante. B. Puede hacer un giro en U. C. Debe hacer un giro en U. D. Curva cerrada más adelante. C. Debe hacer un giro en U. Esta señal significa: A. Zona en construcción más adelante. B. Zona escolar más adelante. C. Carretera lateral. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. D. Giro brusco, reduzca la velocidad. Las carreteras son más resbaladizas. A. Justo antes de llover. B. Cuando empieza a llover. C. Cuando deja de llover. D. En las colinas. B. Cuando empieza a llover. Si un vehículo con luces altas viene hacia usted, mire hacia de la carretera. A. El centro. B. El lado derecho. C. A ambos lados. D. El lado izquierdo. B. El lado derecho. Al prepararse para girar a la izquierda desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido, debe: A. Cambiarse al carril derecho o al lado derecho de un carril único. B. Cambiarse al carril derecho o al lado izquierdo de un carril único. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. D. Ninguna de las anteriores. C. Cambiarse al carril izquierdo o al lado izquierdo de un carril único. ¿Cuál es un posible efecto al tomar un medicamento mientras se bebe alcohol? A. No hay efectos, a menos que el medicamento sea de venta con receta. B. Si el medicamento es de venta libre, no hay efectos. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. D. Los efectos del alcohol se reducen por el medicamento. C. Los efectos del alcohol y del medicamento se potencian. Cuando otros conductores a tu alrededor actúan con enfado, debes: A. Reducir la velocidad o apartarte de forma segura. B. Alejarte de la situación. C. Evitar el contacto visual. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Si se detiene en un cruce ferroviario con más de una vía. A. Pase en cuanto pase el primer tren. B. Continúe con precaución hasta que vea un tren. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. D. Pase cuando una de las vías esté libre. C. Espere hasta tener una vista clara de ambas vías. ABS es el acrónimo de: A. Sistema de frenado de asfalto. B. Sistema antifrenado. C. Dirección antizumbido. D. Sistema de frenos antibloqueo. D. Sistema de frenos antibloqueo. Tu nivel de alcohol en sangre depende de: A. El tipo de bebida que consumes. B. La cantidad de alcohol que consumes. C. Tu estado físico. D. Todo lo anterior. B. La cantidad de alcohol que consumes.
Al prepararse para cambiar de carril, debe A. Revisar el espejo retrovisor. B. Girar rápidamente la cabeza para ver si hay otros vehículos. C. Revisar el espejo retrovisor. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Usted está parado en una señal de stop y va a seguir recto por el cruce. Un coche que circula en sentido contrario se ha parado al mismo tiempo en una señal de stop a su derecha y va a seguir recto. ¿Quién tiene preferencia? A. Tú. B. El que entre primero en el cruce. C. Nadie. D. El coche de tu derecha. D. El coche de tu derecha. Debe utilizar los intermitentes para indicar su intención con tiempo suficiente para que los demás conductores puedan ver la señal. A. Si está lloviendo. B. Aunque sean miopes. C. Antes de moverse. D. Después de moverse. C. Antes de moverse. De arriba a abajo, los semáforos son A. Rojo, verde y amarillo. B. Verde, amarillo y rojo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. Los semáforos suelen tener los colores de arriba a abajo o de izquierda a derecha. A. Verde, amarillo y rojo. B. Verde, rojo y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. D. Rojo, verde y amarillo. C. Rojo, amarillo y verde. BAC se expresa en A. Nivel de AAI, intoxicación etílica aguda. B. Onzas de alcohol en sangre. C. Porcentaje de alcohol en sangre. D. Porcentaje de sangre a alcohol. C. Porcentaje de alcohol en sangre. Una luz amarilla fija significa que pronto aparecerá una luz. A. Verde fija. B. Roja fija. C. Verde intermitente. D. Amarilla intermitente. B. Roja fija. Las líneas continuas dobles en la carretera significan A. No puedes cambiar los carriles. B. No puede cruzar las líneas, excepto para girar a la izquierda para entrar o salir de la carretera. C. No puede pasar. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Si permanece en el punto ciego trasero de un vehículo grande. A. Aumenta la probabilidad de colisión. B. El vehículo grande tardará mucho más en detenerse. C. Puede reducir el consumo de combustible. D. Todo lo anterior. A. Aumenta la probabilidad de colisión. Hacer todo lo posible para evitar accidentes se denomina A. Conducción anticolisión. B. Conducción defensiva. C. Conducción para la prevención de accidentes. D. Conducción con ABS. B. Conducción defensiva. Al acercarse a alguien que usa un bastón blanco, debe proceder con precaución porque A. El peatón es ciego. B. El peatón es sordo. C. El peatón podría ser ciego. D. El peatón podría estar usando un perro guía. A. El peatón es ciego. Cuando hay niños cerca, ¿qué debe hacer antes de salir marcha atrás de una entrada? A. Confíe en los espejos retrovisores. B. Salga del coche y mire detrás. C. Mire por la ventanilla trasera para ver si hay niños. D. Ninguna de las anteriores. B. Salga del coche y mire detrás. Al cambiar de carril, debe A. Señalizar y cambiar de carril. B. Señalizar, cambiar de carril y revisar los espejos.
C. Revisar los espejos, señalizar y cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. D. Señalizar, revisar los espejos y el punto ciego en la dirección en la que planea moverse, luego cambiar de carril. Una flecha amarilla significa A. Lo mismo que una luz amarilla fija. B. Si tiene intención de girar en la dirección de la flecha, prepárese para detenerse. C. No siga la dirección de la flecha. D. Ninguna de las anteriores. D. Si tiene intención de girar en la dirección de la flecha, prepárese para detenerse. Al ver una señal amarilla X, los conductores deben A. Detenerse por completo en la línea de alto marcada. B. Apagar el motor. C. Permanecer en su carril. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. D. Prepararse para salir del carril de forma segura. ¿Se permite a los conductores exceder el límite de velocidad para adelantar a otros vehículos? A. Sí, pero solo si conducen con precaución. B. Sí, excepto en zonas escolares. C. No. D. Sí, pero solo a 16 km por hora o menos. C. No. En las intersecciones marcadas con líneas de detención, los conductores deben A. Hacer señales a otros vehículos para que se detengan. B. Detenerse completamente. C. Entrar en la intersección y detenerse. D. Reducir la velocidad y entrar en la intersección. B. Detenerse completamente. Si se detiene en la carretera por la noche. A. Apague las luces de emergencia y deje las luces altas encendidas. B. Apague todas las luces. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. D. Encienda solo las luces delanteras. C. Encienda las luces intermitentes de emergencia y deje las luces bajas encendidas. Después de estacionar en paralelo, ¿se permite abrir la puerta del lado de la calle? A. Sí, siempre. B. Sí, pero solo si hay vehículos o bicicletas que vienen en sentido contrario a una distancia mínima de 3 metros. C. No, nunca. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. D. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas ni con el resto del tráfico. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de alto. C. Advertencia, hospital por delante. D. Todo lo anterior. A. Los conductores pueden avanzar con precaución. Un conductor debe estar especialmente atento a motociclistas, bicicletas y peatones. ¿Por qué? A. Siempre tienen preferencia de paso. B. No tienen espejos retrovisores. C. Obedecen normas de tránsito específicas. D. Son difíciles de ver en el tráfico. D. Son difíciles de ver en el tráfico. Las flechas en la carretera. A. Indican que no se puede adelantar ni cambiar de carril. B. Muestran los carriles que debe utilizar. C. Indican los carriles reservados. D. Indican los carriles HOV. B. Muestran los carriles que debe utilizar. Al cambiar de carril, no debe A. Señalar sus intenciones con antelación. B. Comprobar si otros conductores se están incorporando al mismo carril. C. Comprobar los espejos retrovisores y laterales. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos. D. Confiar en el espejo retrovisor interior para comprobar los ángulos muertos.
No puede adelantar a otro vehículo a ambos lados de una línea central. A. Doble amarillo sólido. B. Amarillo sólido o roto. C. Blanco roto simple. D. Amarillo roto simple. A. Doble amarillo sólido. ¿Qué es lo primero que debe hacer al dar una vuelta de 3 puntos? A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. B. Señalice con la direccional izquierda y luego observe atentamente el tráfico que viene en dirección contraria. C. Gire a la izquierda, cruce la calle para detenerse mirando hacia el borde. D. Ninguna de las anteriores. A. Señalice con la direccional derecha, luego hágase a la derecha y deténgase. Una luz amarilla intermitente significa: A. Deténgase completamente. B. Proceda con precaución. C. Paso de peatones. D. Circulación por delante. B. Proceda con precaución.